hablamos de nuestros derechos y hablamos de nuestras vidas. También quiero mencionar que vivo en el segundo cordón del conurbano, donde también abortamos. Aquí se ha expresado que la ilegalidad y por ende la clandestinidad del aborto afecta a las que menos tienen, y en ese sentido es necesario mencionar que en el conurbano bonaerense, un territorio compuesto por 24 partidos, tiene la mayor población del país y con el 40% de la población pobre, y la mitad de ellas son mujeres. A lo largo de las diferentes exposiciones se argumentó en forma contundente a favor del aborto, con aportes de la salud, del derecho, con estadísticas de reconocimiento y validez nacional e internacional. Expusieron personas que en pleno ejercicio de su autonomía religiosa dejaron en claro que en este tema no deben intervenir cuestiones dogmáticas ni valores religiosos. Se remarcó la importancia del acceso a la educación sexual integral y su inmediata implementación como ley a nivel nacional, y también la importancia del acceso a la promoción y la promoción a la salud sexual y reproductiva. Por este recinto se expresaron especialistas, profesionales comprometidos que trajeron datos y cifras oficiales, sin golpes bajos y con la convicción de argumentar a favor del aborto de todas las personas gestantes y contra el aborto ilegal y clandestino. Se expusieron las consecuencias de la penalización del aborto. Se pudo conocer cómo ello se traduce en estigmatización social, en falta de accesibilidad al sistema de salud de los sectores más empobrecidos y de las regiones alejadas de los centros urbanos. Las muertes por abortos clandestinos, las gestaciones no deseadas producto de violaciones, el abandono de proyectos propios por un embarazo no deseado. Por otra parte, quienes se expresaron en contra del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo insistieron sistemáticamente en demostrar el comienzo de la vida, cuando ello claramente no está en discusión, porque ya existe en nuestro Código Penal la interrupción de una gestación de forma legal. Se expusieron de forma provocativa imágenes de fetos despedazados. Se insiste en mencionar las falsas patologías que provoca un aborto. Muchos de esos aportes demostraron que no son relevantes al tema que nos ocupa. En estas reuniones informativas donde se brindan los argumentos, en nuestro caso, por qué es necesario legalizar y despenalizar el aborto, uno de los principios básicos para la existencia de política pública es que un tema se transforme en una cuestión social. Y no cualquier tema se transforma en una cuestión de política pública. Para ello debe cumplir con determinados requisitos. Una cuestión social es tomada por la ciudadanía en general por los impactos que provoca en la población. Y si esa cuestión tiene consecuencias negativas, si es entendida como una problemática, en general, diferentes actores sociales intervienen dando un tipo de respuesta o solución. Sin embargo, una cuestión social tiene grandes dimensiones, es decir, que además de la intervención de la sociedad civil organizada, hay una responsabilidad estatal para dar respuestas y brindar soluciones. Esas respuestas son acciones concretas y entre las herramientas que tiene el Estado está la implementación de políticas públicas, por ejemplo, a partir de legislar. En nuestro caso, la lucha por la legalidad del aborto lleva más de 30 años en nuestro país y pasa a ser una cuestión social porque afecta a la población y en forma directa a las personas que nacemos con capacidad de gestar y a todas las personas que somos construidas subjetivamente para la maternidad, aprendiendo estrategias para transitar un aborto en la clandestinidad, en el señalamiento, en la culpa o en la obligación de gestar. Para que hoy estemos acá exigiendo esta legislación, la práctica del aborto debió romper con la penalización social, con la hipocresía, con los mandatos del instinto maternal, con el no deseo de gestar en un momento determinado o nunca. Estamos acá para que exista una ley que nos permita abortar legalmente, porque esa ley puede transformar las políticas públicas, porque puede permitir que se fortalezca el acceso a la salud, a la educación sexual integral. La aprobación de esta ley va a colaborar con la promoción de la autonomía de las mujeres. Podrán pensarse en otros proyectos de vida además de maternar. Se ampliarán los espacios de la esfera pública en las que podremos acceder. El tema del aborto pasó a ser la cuestión del derecho al aborto. Las feministas nos ocupamos de problematizar esa cuestión, de repensar las consecuencias en nuestra autonomía y en nuestras decisiones, en los impactos a la salud en términos integrales, en la inequidad y en la injusticia del sistema de salud que garantiza abortos sin riesgo a quienes pueden pagarlo.
La problematización del acceso al aborto trajo consigo estrategias, propuestas, construcciones políticas y organizadas desde el feminismo y en relación con los más diversos actores de la sociedad de todo el país. Este gran tejido brindó y brinda respuestas concretas bajo el lema Educación sexual para decidir y anticonceptivos para no abortar. Un claro ejemplo de esto es el proyecto de ley elaborado de forma federal y colectiva durante casi 2 años a partir de la realización de foros en diferentes puntos de todo el país. Estas redes, que además exceden a la campaña, garantizan y acompañan el acceso a la información para un aborto seguro en la clandestinidad y en el acompañamiento para que se cumplan con los abortos no punibles. Existen numerosos espacios conformados en red, docentes, profesionales de la salud, trabajadores sociales, abogados y abogadas, psicólogos, educadores populares, centros comunitarios, miles de personas organizadas para acompañar y visibilizar esta demanda. Una demanda que se instaló socialmente porque pudo romper con el ámbito de lo privado. La ilegalidad del aborto es una cuestión que ha logrado legitimidad social y está presente en los diferentes medios de comunicación, radiales, gráficos y televisivos. Es una cuestión presente en los ámbitos educativos de todos los niveles. Se realizan charlas, debates en las escuelas, en las plazas, en los barrios. Se autoconvocan acciones en todo el país por el aborto legal. Desde el inicio de estas reuniones informativas, en este recinto las repercusiones son incontables y se multiplican a diario. Se realizan acciones masivas, basta solo mencionar las que se realizaron en las últimas semanas, en Rosario, en Tucumán, en Santa Fe, en Salta, en Chaco, en Bahía Blanca, en Jujuy, en Capital Federal, La Plata, Necochea, Miramar, San Pedro, Jujuy, Ushuaia, San Juan, Mar del Plata, Córdoba, La Pampa y en muchísimas localidades del conurbano bonaerense, en Moreno, La Matanza, Pilar, Luján, Vicente López, Merlo, Morón, José Paz, Ituzaingó, San Martín, Tigre. Se realizan también a diario declaraciones de colectivos de comunicadores, actrices, fotógrafos, etcétera, trabajadores estatales, desde universidades. Es decir, la sociedad argentina se está expresando, las organizaciones de todo el país estamos presentes. El Estado debe dar respuesta a un tema que tiene gran aceptación y legitimidad social, porque le incumbe de forma directa a la mitad de la población, tiene sustento teórico, basado en estudios de diferentes disciplinas, en la legislación lo avalan las convenciones y organismos internacionales. Legalizar y despenalizar el aborto en nuestro país es justicia, es promover nuestros derechos a tener una vida digna, con proyectos, con autonomía sobre nuestros cuerpos y decisiones, porque lo hemos dicho hasta el hartazgo, abortamos cotidianamente, ahora una de nosotras está abortando en la clandestinidad, ahora una de nosotras está pariendo sin haberlo deseado. Tenemos derecho a decidir, pero no en la clandestinidad. Tu tiempo. Queremos aborto legal ya. Gracias. Gracias.